Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Yarixa Nevares, soy alumna del Colegio Técnico Experimental Eloy Alfaro, del curso segundo Bachillerato Aplicaciones Informáticas. La materia es Análisis y Diseño Detallado de Aplicaciones Informáticas y Gestión. Licenciado Luis Espinosa, y el tema que les voy a presentar son las etapas del proceso de desarrollo de información del software. Etapas del proceso de desarrollo de información de software. Las etapas son planificación, análisis, diseño, implementación, pruebas, instalación, despliegue, uso y mantenimiento. Planificación. Antes de que se le dé oficialmente el pistoletazo de salida a un proyecto de desarrollo de un sistema de información, es necesario realizar una serie de tareas previas que influirán decisivamente en la finalización con éxito del proyecto. Estas tareas se conocen popularmente como el fuzzy front-end del proyecto al no estar sujetas a plazo. Delimitación del ámbito del proyecto. Resulta esencial determinar el ámbito del proyecto al comienzo del mismo. Han de establecerse de antemano qué cuestiones han de resolverse durante la realización del proyecto y cuáles se dejarán fuera. Tan importante es determinar los aspectos abarcados por el proyecto como fijar aquellos aspectos que no se incluirán en el proyecto. Estudio de viabilidad. De entre los proyectos analizados, solo 1 de cada 6 se completó a tiempo, de acuerdo con su propio presupuesto y con todas las características inicialmente especificadas. La mitad de los proyectos llegó a completarse eventualmente constando más de lo previsto, tardando más tiempo del estimado inicialmente y con menos características de las especificadas al comienzo del proyecto. Por último, más de un 30% de los proyectos se canceló antes de completarse. Análisis de riesgo. Independientemente de la precisión con la que hayamos preparado nuestro proyecto, siempre se produce algún contratiempo que eche por tierra la mejor de las planificaciones. Es algo inevitable con lo que hemos de vivir y para lo cual disponemos de una herramienta extremadamente útil: la gestión de riesgos, que tradicionalmente se descompone en evaluación de riesgos y control de riesgos. Estimación. Nunca se ha de realizar una estimación sobre la marcha, por mucho que nos presionen. Una respuesta apresurada solo sirve para pillarnos los dedos y que después no podamos cumplir con las expectativas que nosotros mismos hemos creado. Una estimación siempre ha de ser siempre debe ser meditada tras un estudio pormenorizado de los distintos factores que pueden afectar a la realización de nuestro proyecto. Planificación temporal y asignación de recursos. Una vez que hemos decidido seguir adelante con nuestro proyecto, hemos planificar su temporización. Una planificación excesivamente detallada con el proyecto descompuesto en tareas de un día. Por ejemplo, puede resultar contraproducente cualquier error de planificación causada por algún imprevisto. Nos forzará a replanificar el resto del proyecto, retrasando aún más nuestros proyectos. Análisis. La etapa análisis en el ciclo de vida del software corresponde al proceso mediante el cual se intenta descubrir qué es lo que realmente necesita y se llega a una comprensión adecuada de los requerimientos del sistema, las características que el sistema debe poseer. ¿Por qué resulta esencial la etapa de análisis? Simplemente porque si no sabemos con precisión qué es lo que se necesita, a ningún proceso de desarrollo nos permitirá obtenerlo. Técnicas de elicitación de requerimientos. En la fase de análisis, los errores más difíciles de corregir son los causados por requerimientos ausentes, generalmente en la fama de suposición que se dan por sabidas pero nunca se llegan a plasmar explícitamente. Herramientas de modelado de sistemas. Los modelos ayudan a comunicar la estructura de un sistema complejo y por tanto a comunicarnos con las demás personas involucradas en un proyecto.
Los modelos sirven para especificar el comportamiento deseado del sistema como guía para las etapas posteriores del proyecto. Los modelos nos ayudan a comprender mejor lo que estamos diseñando, por ejemplo, para detectar inconsistencias y corregirlas. Metodologías de análisis de requerimientos. En la fase de diseño se han de estudiar posiblemente alternativas de implementación para el sistema de información que hemos de construir y se ha de decidir la estructura general que tendrá el sistema, su diseño arquitectónico. El diseño de un sistema es complejo y el proceso de diseño ha de realizarse de forma interactiva. Facetas. Por un lado, es necesario abordar el diseño de la base de datos, un tema que trataremos detalladamente más adelante. Por otro lado, también hay que diseñar las aplicaciones que permitirán al usuario utilizar el sistema de información. Tendremos que diseñar la interfaz de usuario del sistema y los distintos componentes en que se descomponen las aplicaciones. Arquitecturas multicapa. Desde el punto de vista de la ingeniería de software, la división de un sistema en capas facilita el diseño modular. Cada capa encapsula un aspecto concreto del sistema y permite la construcción de sistemas débilmente acoplados. Si minimizamos la dependencia entre capas, resultará más fácil sustituir la implementación de una capa sin afectar al resto del sistema. Notas acerca del diseño de las aplicaciones. Como en cualquier otra tarea de diseño, tenemos que llegar a un compromiso adecuado entre distintos intereses. Por un lado, nos gustaría que el diseño resultante fuese lo más sencillo posible. Por otro lado, sería deseable que nuestro diseño estuviese bien preparado para soportar las modificaciones que hayan de realizarse en el futuro. Implementación. Para la fase de implementación, hemos de seleccionar las herramientas adecuadas, un entorno de desarrollo que facilite nuestro trabajo y un lenguaje de programación apropiado para el tipo de sistema que vayamos a construir. La elección de estas herramientas dependerán de gran parte de las decisiones de diseño que hayamos tomado hasta el momento y del entorno en el que nuestro sistema deberá funcionar. Pruebas. Errar es humano y la etapa de prueba tiene como objetivo detectar los errores que se hayan podido cometer con las etapas anteriores del proyecto y eventualmente corregirlos. Las pruebas de unidad sirven para comprobar el correcto funcionamiento de un componente concreto de nuestro sistema. Las pruebas de integración son las que se realizan cuando vamos juntando los componentes que forman nuestro sistema y sirven para detectar errores en sus interfaces. Instalación y despliegue. Una vez concluidas las etapas de desarrollo de un sistema de información, análisis, diseño, implementación y pruebas, llega el instante de que poner el sistema en funcionamiento, su instalación o despliegue. Si nuestro sistema reemplaza a un sistema anterior o despliega paulatinamente en distintas fases, también hemos de planificar cuidadosamente las transiciones del sistema antiguo a nuevo, de forma que sus usuarios no sufran una disrupción en el funcionamiento del sistema. Uso y mantenimiento. Dada la naturaleza del software, que ni se rompe ni se desgasta con el uso, su mantenimiento incluye tres facetas diferentes. La primera, eliminar los defectos que se detecten durante su vida útil, o sea, mantenimiento correctivo. Lo primero que a uno se le viene a la cabeza cuando piensa en el mantenimiento de cualquier cosa. Segunda, adaptar las nuevas necesidades, mantenimiento activo, cuando el sistema ha de funcionar sobre una nueva versión del sistema operativo o en un entorno hardware diferente, por ejemplo. Tercera, añadirle nueva funcionalidad, mantenimiento perfectivo, cuando se proponen características deseables que supondrían una mejora del sistema ya existente. Este es el segundo procedimiento, proceso de diseño de una base de datos. En la fase 1 tenemos análisis de requerimientos, en la fase 2 diseño conceptual, en la fase 3 elección del sistema gestor de base de datos, en la fase 4 diseño lógico, en la fase 5 diseño físico y en la fase 6 instalación y mantenimiento.
En la primera fase, análisis de requerimiento, consiste en especificar lo que se requiere que haga el sistema o la aplicación. Permite que las personas observen los elementos lógicos separados de los componentes físicos, después de lo cual se podrá desarrollar un modelo físico eficiente para la situación donde será utilizado. Fase 2. Diseño conceptual, software. Es el sistema gestor de base de datos, el encargado de administrar las bases de datos. Datos. Incluyen los datos que se necesitan almacenar y los metadatos, que son datos que sirven para describir lo que se almacena en la base de datos. Usuarios. Personas que manipulan los datos del sistema. Tercera fase. Elección del sistema gestor de base de datos. Es un producto software con capacidad para definir, mantener y utilizar bases de datos. El sistema de gestión de bases de datos que decidamos utilizar debe permitirnos entre otras cosas, definir estructuras de almacenamiento adecuadas y acceder a los datos de forma eficiente y segura. Fase 4. Diseño lógico. Para realizar el diseño lógico de la base de datos, hay que transformar los esquemas obtenidos en el diseño conceptual en un conjunto de estructuras propias del modelo abstracto de datos elegido. Fase 5. Diseño físico. El diseño físico de la base de datos consiste en elegir las estructuras de almacenamiento apropiadas, tablas, participaciones de tablas, índices, entre otras, para que el rendimiento de la base de datos sea el adecuado para las distintas aplicaciones a las que ha de dar servicio. Y como última fase, la fase de instalación y mantenimiento. Como en cualquier sistema de información, casi siempre resulta necesario modificar el diseño de la base de datos, ya sea porque el rendimiento observado después de la implementación del sistema de base de datos no sea el adecuado o porque hay que introducir cambios en el esquema de la base de datos como consecuencia del mantenimiento del sistema de información. Bueno amigos, este ha sido un pequeño video tutorial. Espero les guste. Muchas gracias.